Bendiga, hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Doctrina Pentecostal. Es un libro de texto de estudio independiente escrito por Zenas Beckett. Es un placer compartirles esta enseñanza, mis hermanos, y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que si quiere sacarle el mayor provecho a estos videos, pues lo recomendable es que lea también el libro Introducción a la Doctrina Pentecostal, escrito por Zenas Beckett. Todavía no lo hace, no olvide suscribirse al canal para que pueda recibir notificaciones de los futuros videos. Continuamos estudiando la unidad número 3, titulada El Espíritu Santo Prometido. Esta unidad contiene los capítulos 5 hasta el capítulo 9. En videos pasados estuvimos hablando empezábamos a hablar acerca del Espíritu Santo como agente de Dios en el mundo actual, viendo el papel del Espíritu Santo en la Trinidad y también la función que el Espíritu Santo tiene para producir esa vida de santidad en nosotros. El video pasado, el capítulo 6, hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo, viendo esa experiencia que está a disposición de todos los creyentes, pero también aclarando y hablando acerca de la evidencia poderosa del hablar en lenguas. En esta ocasión, nuestro enfoque se va al capítulo 7, los frutos y dones del Espíritu Santo. Importante y necesario recordar que no es el propósito de Dios que una llenura inicial, evidenciada por el hablar en lenguas, se convierta en la cúspide de la experiencia espiritual. Después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, mis hermanos, debemos permanecer llenos del Espíritu como un poder y presencia vital en nuestras vidas. Demasiados pentecostales viven por debajo de la norma bíblica de un caminar en el Espíritu fervoroso y creciente. ¿Cuál es la evidencia de que un cristiano está actualmente lleno y cooperando completamente con la obra del Espíritu Santo? Hermanos, Pablo nos recuerda en 1 Corintios 13 que podemos hablar en lenguas, poseer el don de profecía, entender todos los misterios y toda ciencia, tener fe que mueve montañas y aún así no ser nada, un gran cero ante los ojos de Dios. Jesús lo dijo de otra manera: por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:20 y también 22 al 23. Por lo tanto, mis hermanos, el fruto del Espíritu da evidencia de que el Espíritu Santo continúa morando dentro de nosotros en plenitud. Esto no es para desacreditar la operación de los dones del Espíritu como evidencia de que el Espíritu Santo está obrando a través de una persona consagrada, pero los dones son distribuidos por la voluntad del Espíritu Santo. Pocas personas, tal vez ninguna, manifiesta todos los dones del Espíritu, pero cada creyente lleno del Espíritu debería estar mostrando crecientemente cada día todo el fruto del Espíritu. Vamos a estar analizando y considerando los dones del Espíritu en la segunda lección del capítulo, y aunque pudiera parecer más emocionante el estudio de los dones, hay una gran necesidad de prestar atención a la evidencia fundamental de una vida llena del Espíritu, que es el fruto del Espíritu. Tenemos dos lecciones en este capítulo 7. La primera de ellas, pues nos vamos a enfocar en el fruto del Espíritu, la evidencia genuina de una vida llena del Espíritu. Estamos estudiando el punto clave que se titula tiempos de refrigerio. Aquí vamos a ver la importancia de continuar viviendo una vida llena del Espíritu. También el siguiente punto clave será el desarrollo del fruto del Espíritu. Aquí vamos a explicar cómo el Espíritu Santo desarrolla el fruto espiritual en la vida de cada creyente. Vamos a pasar tiempo analizando cada una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Vamos a estar hablando un poquito acerca de cada uno de ellos y vamos a estar cerrando la lección con el punto clave que se titula la ayuda de Dios en nuestra madurez. Describir cómo una persona puede determinar si el fruto del Espíritu está madurando en su vida. Lección 7.2, el título de esta es los dones del Espíritu, poder divino para la edificación del cuerpo. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta lección? Pues lo primero, nuestro enfoque se va a las funciones y ministerios impartidos por el Espíritu. Vamos a estar analizando 4 diferentes porciones bíblicas en las que se habla o se presenta los dones del Espíritu Santo. El primer punto clave nos lleva a ver una tabla de información titulada Los dones y ministerios del Espíritu Santo. Después de ello hablaremos del equilibrio que debe de haber entre frutos y dones. Ese es otro de los temas principales. Estaremos hablando acerca del propósito de los dones y también estaremos viendo cómo es que se pueden clasificar los dones del Espíritu.
Después de eso vamos a pasar tiempo leyendo un poquito acerca de cada uno de los dones del Espíritu Santo también, cerrando con regulación de los dones en la adoración pública. Eso es lo que podemos esperar de este capítulo 7. Fruto y los dones del Espíritu Santo. Vamos a comenzar con la primera lección, mis hermanos. El fruto del Espíritu, la evidencia genuina de una vida llena del Espíritu. Hay algunos pentecostales que parecen creer que una vez llenos, siempre están llenos. Nosotros creemos, sin embargo, que cada creyente debería de experimentar un bautismo en el Espíritu, pero luego tener muchas llenuras. La conexión con el Espíritu Santo debe permanecer fuerte a medida que nuestro caminar con el Espíritu madura y se hace más dinámico. Este primer punto clave, titulado Tiempos de Refrigerio, nos invita a ver la importancia de continuar viviendo esa vida llena del Espíritu. Hermano, también los pentecostales llenos del Espíritu pasan por tiempos de prueba. Quisiéramos vivir continuamente en la cima de la montaña de victoria espiritual e integridad física, ¿verdad? Pero nuestro mundo maldecido por el pecado demanda que guardemos y alimentemos cuidadosamente nuestra comunión con el Espíritu Santo. También hay momentos cuando somos llamados a enfrentar batallas espirituales que requieren una unción especial del Espíritu. Pedro fue lleno del Espíritu Santo cuando habló las palabras sanadoras al cojo en la puerta del templo y se dirigió con valentía a las autoridades religiosas criticadoras. Pedro ya había recibido el bautismo, pero esta fue una crisis que necesitó una ayuda poderosa del Espíritu Santo. Pablo tuvo una experiencia similar a la de Pedro. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, Elimás, los ojos, esto dice Hechos 13:9, lo reprendió como hijo del diablo, dice el verso 10. Los creyentes no deberían ser presuntuosos al invocar el juicio del Señor sobre aquellos que lo desafían. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo inspira y unge en situaciones de crisis, el reino de Dios avanza. No sabemos cuándo tales confrontaciones con el diablo pueden ocurrir, pero la comunión diaria con el Espíritu mantendrá al creyente preparado para esas crisis. Y la unción en las ocasiones cuando el mal desafía la obra de Dios da evidencia de una vida llena del Espíritu que se renueva. El siguiente punto clave es el desarrollo del fruto del Espíritu. Y justo antes del conocido pasaje sobre el fruto del Espíritu, Pablo presenta una lista de 15 obras de la carne o naturaleza pecaminosa. La lista termina diciendo, y cosas semejantes a esta. La lista de las obras de la carne supera en número a la lista del fruto del Espíritu. Muchos pecados de la lista son de la naturaleza más baja, pero otros suenan como cosas que esperamos ver a diario. Muchas de ellas son solo lo opuesto al fruto del Espíritu. De hecho, no deberíamos esperar ver en la iglesia enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o envidias. Y si vemos cualquiera de estas, entonces hay una gran necesidad del fruto del Espíritu. Pero el contraste es poderoso, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si se permitiera el acceso del Espíritu Santo a la vida personal del creyente, habría progreso, mis hermanos. Alguien podría negar la realidad de las obras de la carne citada más arriba, a veces no reconocerlas o escoger más bien justificar tales actitudes como cosas normales. Sin embargo, el fruto del Espíritu provee una excelente medida para evaluar el progreso espiritual de alguien, para llegar a ser más como Jesús. Sería muy fácil poder hacer un estudio de cada una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, pero en este momento las observaciones breves van a ser más apropiadas para lo que queremos alcanzar. La primera manifestación es el amor. Algunos estudiosos sugieren que el pasaje de Gálatas 5:22 al 23 podría ser traducido así: pero el fruto del Espíritu es amor, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si alguien realmente tiene el amor divino, ese amor se ocupará de todos los detalles. Usted puede evaluarse a sí mismo para ver si tiene amor piadoso, preguntándose si tiene gozo, paz, paciencia, benignidad y todo el resto, incluyendo mansedumbre y dominio propio. Tómese un tiempo para leer 1 Corintios 13 del 4 al 7 a la luz de esto. El amor no es uno de los dones del Espíritu, pero encabeza la lista del fruto del Espíritu. También leemos aquí el gozo. El gozo del Espíritu es mucho más que el gozo natural. Este gozo permanece aún en medio de la aflicción y de la desilusión. De hecho, nace en el sufrimiento. Jesús mismo dijo que el gozo divino obra así: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, pero después de que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Juan 16 del 20 al 21.
También encontramos la paz. La paz que el Espíritu da es el mismo tipo de paz que Jesús prometió a sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. También encontramos la paciencia. La tribulación desarrolla perseverancia o paciencia a través de la obra del Espíritu Santo, como leemos en Romanos 5, del 3 al 5. La benignidad, este es un atributo de Dios, pero no es un rasgo humano consistente. Este fruto se relaciona con la misericordia y la gracia, benignidad no merecida. Nosotros debemos aún amar a nuestros enemigos, mostrándoles benignidad. El Espíritu quiere desarrollar este fruto divino en cada uno de nosotros. La bondad de Dios es un tema sobresaliente en la Escritura. En un mundo que encarna precisamente lo contrario, el Espíritu busca producir integridad, moralidad y obras de bondad y generosidad en cada creyente. La fe o fidelidad. Cristo es nuestro fiel sumo sacerdote y nos damos cuenta de la compasión y el sacrificio que Él demostró. El Espíritu busca desarrollar el mismo fruto en nosotros. Juan elogió a los destinarios de su tercera carta por su fidelidad a la verdad. Tercera de Juan 1:3. Deberíamos ser fieles a nuestra palabra y a nuestras obligaciones. La fidelidad es también la primera virtud dentro del matrimonio. También encontramos la mansedumbre, en forma semejante al fruto relacionado con la afabilidad o benignidad. Este fruto es humanamente imposible de alcanzar. La sociedad ha llegado a considerar la mansedumbre como una debilidad, pero en realidad es una fuerza interna ante las dificultades o circunstancias indeseables que escapan el control del creyente lleno en el Espíritu. La mansedumbre no es resignarse al destino. La resistencia paciente y confiada ante circunstancias indeseables hace ver a la persona como vulnerable y débil exteriormente, pero en su interior ella es firme y fuerte. La mansedumbre no evidencia al débil, sino más bien al fuerte, que ha sido puesto en una posición de debilidad en donde persevera sin rendirse. Por último encontramos la templanza, el dominio propio. Este fruto del Espíritu regula y une a todos los otros frutos. El amor sin freno se vuelve pasión. El gozo sin moderación se vuelve bullicio y alegría. La paz sin sobriedad se convierte en laxitud. La paciencia sin equilibrio es apatía. La benignidad sin templanza es debilidad. La bondad sin control se vuelve adulación. La fe sin la moderación de la razón se vuelve superstición ciega. Y la mansedumbre sin templanza es timidez. El Espíritu busca producir todo este fruto en la vida de los creyentes llenos del Espíritu. Algunos están listos para argumentar, sin embargo, que muchos no pentecostales muestran más fruto del Espíritu que aquellos que se dicen ser llenos del Espíritu Santo. Y esta observación, aunque a veces es cierta, no destruye la validez de la obra del Espíritu. Él obra fielmente con el material rústico rendido a Él. Y así, lo que haya de bueno en nosotros debemos acreditárselo a Dios. El Espíritu tiene una obra aún mayor que hacer en cada uno de nosotros. Nuestra parte es rendir todo nuestro ser en el altar y dejar que el Espíritu nos transforme a la imagen de Cristo. El siguiente punto clave es la ayuda de Dios en nuestra madurez. La santificación y la separación de los valores mundanos parecen ser conceptos innecesarios para algunos creyentes, especialmente los jóvenes. Los padres y líderes de las iglesias suelen escuchar ¿qué está mal con? O ¿por qué no podemos hacerlo? Todos los demás lo hacen. Los líderes espirituales necesitan la ayuda del Espíritu Santo para dar respuestas amables y penitentes a tales personas. La vida llena del Espíritu consiste en mucho más de lo que se puede o no se puede hacer. Por cada cosa de las que nos desprendemos a medida que el Espíritu controla y guía nuestras vidas, algo mejor tomará su lugar. Los jóvenes deberían ser enseñados y mostrar el gozo de caminar en el Espíritu y de manifestar el fruto del Espíritu en su vida cotidiana. Los adolescentes podrían encontrar poco atractivas virtudes tales como la paciencia, la gentileza, la humildad. Sin embargo, el Espíritu Santo transforma lo que parece debilidad en una fuerza sobrenatural. Hay poder en el fruto del Espíritu. Para algunos cristianos es difícil admitir debilidad o volverse vulnerables en frente de otras personas. Ellos temen que perderán demasiado,
pero la verdad es todo lo contrario. Perdemos más por no seguir la enseñanza de Cristo, especialmente el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 y hasta el capítulo 7. Las bienaventuranzas que encontramos en el capítulo 5 de Mateo nos hablan de las recompensas por cada fruto producido por el Espíritu. Los mansos recibirán la tierra por heredad, los misericordiosos alcanzarán misericordia, los pacientes en la persecución poseerán el reino de los cielos. La tierra, el cielo y la misericordia de Dios son recompensas sin par por permitir al Espíritu desarrollar el fruto de humildad, gentileza y paciencia en nuestras vidas. No se pierde el emocionante caminar con el Espíritu Santo al dejar que su vida espiritual se estanque. Reavivar el caminar en el Espíritu cada momento con una dinámica creciente de fruto espiritual en cada creyente pentecostal puede revolucionar nuestras iglesias. Sin tal compromiso por parte de nuestros miembros, la situación no cambiará. Las iglesias que tienen miembros decididos a permitir que el Espíritu obre en sus vidas y los use en los ministerios de su iglesia, verán avivamientos y un crecimiento en personas conducidas al reino de Dios. Las iglesias donde los miembros no abren sus brazos a la obra dinámica del Espíritu Santo, solo mantendrán sus actividades comunes y ojalá mantengan su presente cantidad de asistentes. También debemos responder a la carga que Jesús le dio a los discípulos: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es de esperar que esos obreros sean llenos del Espíritu y muestren el absolutamente esencial fruto del Espíritu. De esa manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección 7.1, titulada El fruto del Espíritu, la evidencia genuina de una vida llena del Espíritu. Si necesita pausar, este será un buen momento para pausar. De otra forma, vamos a comenzar con la lección 7.2, los dones del Espíritu, poder divino para la edificación del cuerpo. Algunos podrían pensar que una persona usada por el Espíritu Santo en una manifestación especial en el culto de adoración pública debe ser aprobada por Dios. Por lo tanto, creen que el ser usado de manera tan sobrenatural pone un sello de aprobación en los detalles de su vida personal. Otros están satisfechos por estar madurando en su vida cristiana para producir fruto ejemplar del Espíritu. Están satisfechos de dejar la operación de los dones del Espíritu en otros mientras ellos hacen lo mejor con la ayuda del Espíritu para vivir una vida admirada por los demás creyentes. Sin embargo, la Biblia no nos da una elección en el asunto. Los frutos y los dones son dos lados de la misma moneda. Si falta cualquiera de los dos lados, la moneda es defectuosa. De la misma manera sucede con nuestras vidas espirituales, mis hermanos. La lista tradicional de los dones espirituales la podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12. Los 9 dones de la lista consisten en palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Sin embargo, esa lista no es exhaustiva. Muchos más dones serán considerados como elementos de una vida llena del Espíritu Santo. En esta lección consideramos la evidencia de estos dones de ministerio en la vida de los creyentes hoy en día. El siguiente tema clave de nuestro estudio es funciones y ministerios impartidos por el Espíritu Santo. Algunas personas hablan de los 9 frutos del Espíritu Santo en base de Gálatas 5, 22 y 23, o también mencionan los 9 dones del Espíritu en base de 1 Corintios 12 del 8 al 10, como si esas dos listas contuvieran una descripción total del ministerio del Espíritu Santo. Sin embargo, mis hermanos, hay otros pasajes que tenemos que considerar. Por ejemplo, 1 Corintios 12 del 28 al 30, Romanos 12 del 4 al 8 y Efesios 4, 11. Se aprecia una obvia repetición o traslape en la lista, como se ve en el diagrama y en su libro. Los que tienen el libro van a encontrar una lista de información o un diagrama, y ahorita les voy a leer lo que dice ahí. Observe que las profecías y los profetas se mencionan en las 4 listas, maestros o enseñanza en 3 de las listas, y apóstoles, sanidad, milagros, lenguas, interpretación, ayuda y liderazgo se mencionan en 2 de las listas. Aún así, las 4 listas, esos 4 pasajes bíblicos en conjunto, no contienen todos los ministerios y dones del Espíritu Santo. Los ministerios del Espíritu Santo son muchos y extremadamente variados. En esa lista, en ese diagrama que le mencionaba, encontramos los 4 pasajes bíblicos. Voy a estar diciéndole cuál es el pasaje. Tómese un tiempo cuando pueda y lea lo que se encuentra ahí. Y yo nada más le voy a mencionar los dones que se enlistan ahí en ese pasaje bíblico. Está 1 Corintios 12 del 8 al 10.
Ahí encontramos que Pablo menciona la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. En 1 Corintios 12, 28 al 30, menciona apóstoles, maestros, dones de sanidad, hacedores de milagros, profetas, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, ayudar a otros y don de administración. En Romanos 12 del 4 al 8 se menciona la enseñanza, profecía, servicio, liderazgo, exhortar, repartir generosamente, hacer misericordia alegremente. Y en Efesios 4:11 se menciona apóstoles, evangelistas, pastores maestros y profetas. El siguiente punto clave de la lección nos lleva a entender que debe haber un equilibrio entre fruto y dones. La maduración del fruto del Espíritu es obra del Espíritu Santo. Todos los creyentes deberían tener todo el fruto del Espíritu Santo. A ninguno le debería estar faltando. No obstante, ningún cristiano tiene todos los dones o ministerios del Espíritu. Los dones son otorgados como el Espíritu lo determine, de acuerdo a 1 Corintios 12:11. No sea un cristiano que se sienta atrás quejándose de que no tiene ningún don. Algunos estudiosos de la Biblia mantienen que cada creyente lleno del Espíritu debería tener uno o más dones del ministerio. El consenso de los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, es que a cada creyente le es otorgado por lo menos un don. Podemos ver Romanos 12:6, 1 Corintios 1:7, 3:15, Efesios 4:7, hasta Mateo 25:15. No obstante, hermanos, algunos mantienen que no aparece ninguna declaración explícita para el efecto de que cada miembro de la congregación recibe un don. Pero según la opinión mayoritaria en esta materia, no debería haber miembros pasivos en el cuerpo de Cristo, ya que cada cristiano ha sido equipado y preparado para el servicio. El fruto del Espíritu es un asunto de obligación ética y moral, que debería marcar el carácter semejante a Cristo de cada creyente. Los dones del Espíritu, en contraste, son ministerios ungidos que edifican al cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo tiene algo que contribuir para la salud espiritual y bienestar de la iglesia. De lo que dice 1 Corintios 12, 20 en adelante. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, decir no tengo necesidad de vosotros. Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y Pablo alienta a procurar los dones espirituales en 1 Corintios 14:1. Otra vez él aconseja procurad pues los dones mejores, 1 Corintios 12:31. Sin embargo, no selecciona de la lista en el diagrama los dones que él considera mejores. El doctor Stanley Orton sugiere que el mejor don o el don de más valor es el que más se necesita y el que edifica más en un momento determinado. El siguiente punto principal o clave de la lección es el propósito de los dones. Los dones del Espíritu deben ser compartidos con otros. El creyente lleno del Espíritu puede edificarse a sí mismo orando en lenguas, como aprendemos de 1 Corintios 14:4. Pero edificar a la iglesia es el propósito de los dones. El don de lenguas se refiere a las lenguas inspiradas, seguidas por la interpretación en un culto de adoración. Orar y hablar en lenguas al momento del bautismo en el Espíritu, cuando las lenguas no son interpretadas, no aparece en la lista de los dones espirituales que operan en la adoración pública. Sin embargo, ellas sí edifican al creyente que recibe o ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Lo bello de esta verdad es que cada creyente puede compartir con otros lo que Dios le ha dado. Recordemos lo que dice 1 Corintios 14:26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Algunos elementos de esta lista son reconocidos como dones del Espíritu. Otros no están en la lista que hemos considerado. No obstante, no son de inferior categoría si provienen de una inspiración personal motivada por el Espíritu Santo. Algunos dones parecen ser de una naturaleza permanente. Por ejemplo, pastores o maestros de la Biblia son reconocidos por su ministerio continuo. Algunos creyentes parecen más sensibles al soplo del Espíritu en profecía o en otros dones de palabra. Sin embargo, hay momentos cuando el Espíritu puede impulsar a una persona a edificar o bendecir en una manera especial que no se vuelve a repetir. Ningún don es de la posesión permanente de una persona.
aunque algunos creyentes parecen ser usados más frecuentemente con ciertos dones espirituales. No obstante, el ejercicio de un don nunca debe convertirse en la prerrogativa permanente de una persona sola. Un espíritu de amor y unidad siempre guiará la operación de los dones sobrenaturales. Al permitir al Espíritu Santo edificar la iglesia a través de uno de los dones, se cumple otra verdad de la Escritura, el sacerdocio del creyente. Pedro nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El nuestro es un sacerdocio en el cual cada creyente se ofrece a sí mismo y sus dones en un ministerio personal a Cristo, y a través de Cristo a los demás, tanto en cuerpo de Cristo como fuera del cuerpo. El siguiente tema clave de la lección es la clasificación de los dones del Espíritu. Algunos estudiosos de la Biblia clasificaron los dones del Espíritu en dos clases: dones de palabra y dones de obras, o dones de palabra y dones de acción. Sin embargo, las 5 categorías que han sido sugeridas por el Dr. Anthony Palma parecen de más ayuda para identificar el significado y el uso de varios de los dones. Déjeme le menciono las 5 categorías y luego ya le voy diciendo cuáles dones van cayendo dentro de esas categorías. Le hago saber que algunos de estos dones los vamos a ver en este capítulo, y habrá otros que los vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente estudio. Las 5 categorías sería la primera de ellas, dones de liderazgo. Dice que hay dones de servicio práctico, dones de revelación, dones de poder y dones para el culto de adoración. De nuevo, 5 categorías sugeridas por el Dr. Anthony Palma serían dones de liderazgo, hay dones de servicio práctico, hay dones de revelación, dones de poder y dones para el culto de adoración. Dentro de los dones de liderazgo que van a ser tratados en la próxima lección, entra el apostolado o los apóstoles, los pastores, la administración, profetas, maestro, liderazgo, evangelista y los que ayudan. En los dones de servicio práctico, que también lo veremos la siguiente lección, aquí entra el dar generosamente, servir, mostrar misericordia. Y le recuerdo, todos estos que le estoy mencionando están dentro de esas 4 porciones bíblicas, o de esas 4 referencias bíblicas de las que le hablaba hace algún momentito atrás. En la categoría de dones de revelación, ahí entra la palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Dones de poder, en esta categoría están los dones de sanidad, de fe y hacer milagros. Y dones para el culto de adoración, aquí entra el hablar en lenguas, la profecía, la interpretación de lenguas y el discernimiento de espíritus. Los últimos 3 grupos son los que vamos a seguir viendo en esta misma lección. Los primeros 2 los vamos a tocar ya en la siguiente lección. Pero estos últimos 3 grupos forman la lista que encontramos en 1 de Corintios 12, del 8 al 10, y por lo general son identificados como los dones del Espíritu. Son los dones más espontáneos y dramáticos. Si la situación lo demanda o lo necesita, surgen, especialmente en el culto de adoración. El Espíritu puede tocar a un creyente o a otro para cumplir su obra de edificación de todo el cuerpo. El primero que nombrábamos era la palabra de sabiduría, inspiración sobrenatural para hablar la palabra correcta en el momento correcto. La palabra de sabiduría es literalmente la expresión de la sabiduría divina. Y si alguno de vosotros, dice la Escritura, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dada. Santiago 1:5. Este don puede venir también como una palabra sabia de dirección para una persona en una situación difícil. También está la palabra de ciencia, expresión hablada e inspirada sobrenaturalmente de hechos que solo podrían ser conocidos por Dios y revelados al creyente por el Espíritu Santo. La palabra de ciencia sugiere la percepción del conocimiento divino, mientras la palabra de sabiduría es la habilidad de usar el conocimiento en una manera más sabia. Tercero está la fe. Especial otorgamiento de fe para satisfacer una emergencia, una circunstancia crítica, con la confianza de que ocurrirá una intervención milagrosa. Encontramos también dones de sanidad, manifestación especial del poder divino que resulta en la sanidad de la enfermedad, dolencia o dolencia física. También hacer milagros o poderes milagrosos, obras del poder divino, distinto de sanidad, que demuestran la intervención del Dios en el orden natural de las cosas. Está también la profecía,
expresión de la verdad divina en el propio idioma de una persona motivada por el Espíritu Santo. Ya que este don carece de la evidencia física sobrenatural de otros dones, es pertinente una palabra de advertencia. Nunca deberíamos de hablar nuestros propios pensamientos y palabras y atribuírselos a Dios, a menos que sepamos con certeza que nos es verdaderamente dado por el Espíritu Santo. Podemos ver 1 de Pedro 4 del 10 a 11. La edificación de creyentes y la gloria a Dios, no a uno mismo, debe ser nuestra pauta a seguir. Otro de los dones es el discernimiento de espíritus, discernimiento dado por Dios para destacar la diferencia entre palabras o actos inspirados por Dios, por Satanás o por el espíritu humano. A través de este don, uno también puede discernir el carácter espiritual de una persona. Una nota importante de aquí del estudio: se debe tener la precaución de distinguir este don de dos cosas. Número 1, un discernimiento natural de la naturaleza humana, y 2, una tendencia a criticar. El octavo don que se menciona en 1 de Corintios 2 es diversos géneros de lengua. Hablar sobrenaturalmente en un lenguaje humano o celestial, nunca aprendido por el hablante. 1 de Corintios 13:1. Las lenguas dirigidas como alabanza y adoración a Dios o como un mensaje definido para la iglesia deben ser seguidas por el don sobrenatural de la interpretación. Esta manifestación es el don de lenguas, 1 de Corintios 12:4 y 12:10. Se le debe distinguir de las lenguas como la evidencia inicial del bautismo y de las lenguas privadas como alabanza inspirada u oración intercesora dirigida solamente a Dios. Solamente el don de lenguas en el culto público de adoración requiere de la interpretación inspirada. Y por último, pues está la interpretación de lenguas. Y así como el hablar en lenguas no es concebido en la mente humana, así también la interpretación viene del espíritu antes que del intelecto del intérprete. La lengua más su interpretación son iguales a la profecía. Así lo aprendemos de 1 de Corintios 14:5. Las lenguas, sin embargo, podrían servir como una señal para el incrédulo. Aprendemos de 1 de Corintios 14:22. Y por último, en la lección encontramos la regulación de los dones en la adoración pública. Las manifestaciones del Espíritu deben ser reguladas según los controles ordenados por Dios, de tal manera que ellas edifiquen al cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 14 contiene pautas orientadoras para asegurar que los dones cumplan el propósito de Dios por el cual fueron dados. Los puntos principales de las regulaciones son los siguientes. Mire, primero, todas las cosas deberían hacerse de manera decente y ordenadamente. Número 2, para edificación y fortalecimiento de la iglesia. Otras recomendaciones en el ejercicio de los dones en la adoración pública e individual son un equilibrio en el énfasis. Por ejemplo, está 1 de Corintios 14 del 12 al 15. También usar el sentido común o madurez en el modo de pensar. Esto lo aprendemos de 1 de Corintios 14:20. Dominio propio por parte del creyente lleno del Espíritu. Y madurez en humildad y un espíritu enseñable. Y eso, mis hermanos, nos trae al final de la lección 7.2, los dones del Espíritu, poder divino para la edificación del cuerpo. Y de esa manera también cerramos este capítulo 7, el fruto y los dones del Espíritu Santo. En la primera lección, titulada El fruto del Espíritu, estábamos hablando acerca de la importancia de continuar viviendo una vida llena del Espíritu a través del tema titulado Tiempos de refrigerio. También hablábamos del desarrollo del fruto del Espíritu en nuestras vidas. De ahí pasábamos a hacer un análisis breve de cada uno de los nueve características o manifestaciones del fruto del Espíritu que se mencionan en Gálatas. Hablábamos del amor, del gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. También veíamos que necesitamos la ayuda de Dios para que ese fruto madure en nuestras vidas. Y la lección 7.2 se titula Los dones del Espíritu, poder divino para la edificación del cuerpo. Aquí comenzábamos viendo las funciones y ministerios impartidos por el Espíritu. Mencionábamos que la lista que todos conocemos está en 1 de Corintios 12, del 8 al 10, donde se enumeran 9 diferentes dones, pero también ahí en Corintios 12, 28 al 30, se mencionan algunos otros más, en Romanos 12, del 4 al 8 y en Efesios 4, 11. Hicimos uso de la tabla de información o diagrama que nos presenta el libro para poder comparar las 4 listas. Estuvimos hablando del equilibrio que debe haber entre los frutos y dones.
También ahí pasábamos a hablar del propósito de los dones espirituales y cerrábamos la lección hablando de la clasificación de los dones del Espíritu. Veíamos que el doctor Anthony Palma nos presenta esta clasificación con 5 categorías y la usábamos para poder identificar tanto el significado y el uso de los varios dones. Estuvimos enfocándonos ya por último en la lista que se encuentra en 1 Corintios 12 y estuvimos analizando los 9 dones mencionados ahí, dando una breve explicación de cada uno de ellos. Cerrábamos ahora sí la lección hablando de la regulación de los dones en la adoración pública, algunas de las enseñanzas o instrucciones que dejó Pablo al uso de los dones. Eso fue todo lo que tenemos para el capítulo 7. Dios les bendiga, mis hermanos.